A los 82 años, Angélica María vive en California, rodeada de fotografías familiares, recuerdos de más de 7 décadas de trabajo y la compañía que más valora. Su casa está en Los Ángeles, a pocos minutos de los estudios Universal. Es una propiedad de una sola planta, de estilo colonial georgiano, con 5 habitaciones, 5 baños, piscina, jardines y una casa de huéspedes frente a la alberca. Fue comprada por más de $3 millones, pero su verdadero valor no está en el precio. Está en que allí comparte sus días con su hija, Angélica Vale, y permanece cerca de sus nietos, Angélica Maciel y Daniel Nicolás. Ese presente tranquilo parece muy lejano de la niña nacida el 27 de septiembre de 1944 en Nueva Orleans, Luisiana. Su nombre completo era Angélica María Hartman Ortiz. Su padre, Arnold Frederick Hartman, era músico estadounidense. Su madre, Angélica de Jesús Ortiz Sandoval, era mexicana y más tarde se convertiría en productora teatral. Cuando Angélica tenía alrededor de 5 años, sus padres se divorciaron. Su madre regresó con ella a la Ciudad de México y se instaló en la casa de los abuelos maternos. En 1949, su tía Yolanda Ortiz, que era actriz, la llevó a una fiesta donde estaba el productor Gregorio Wallerstein. Él comentó que buscaba a un niño para una película. Angélica lo escuchó y respondió que podía cortarse el cabello para interpretar el papel. No esperó a que alguien pensara en ella. Se ofreció, consiguió una audición y ganó el personaje. Su debut llegó en 1950 con la película Pecado, dirigida por Luis César Amadori. Interpretó a un niño llamado Miguelito. Después participó en Una mujer decente, La hija de la otra, Los amantes, Fierecilla, Sígueme corazón y Mi esposa y la otra. Antes de cumplir 7 años, ya había recibido un importante reconocimiento por actuación infantil. Mientras muchos actores esperan décadas por un premio, Angélica comenzó a recibirlos cuando todavía estaba aprendiendo a leer con soltura. En 1955, cuando Angélica tenía 10 años, Rita Macedo la llamó para protagonizar La mala semilla en teatro. Allí aprendió a sostener una historia completa, sin cortes ni repeticiones. Descubrió el peso del silencio, el control de la voz y la importancia de cada movimiento. Esa experiencia la convirtió en una artista capaz de trabajar con la misma seguridad en cine, teatro y televisión. En 1962, con 17 años ya acumulaba películas, programas y telenovelas. En ese periodo el periodista Octavio de Alba la llamó la novia de México. El apodo permaneció porque el público veía en ella cercanía, ternura y una determinación poco común. La música llegó en la comedia musical Las Fascinadoras. Allí conoció a Armando Manzanero, quien escuchó su voz y entendió que no era una actriz que simplemente podía cantar. La ayudó a conseguir un contrato discográfico. La canción Eddie Eddie se convirtió en su primer gran éxito y abrió una etapa nueva. En ese ambiente apareció Enrique Guzmán, uno de los cantantes más populares de la época. El romance comenzó alrededor de 1962, cuando ambos filmaban Mi vida es una canción. Él era famoso, atractivo y tenía una reputación de mujeriego. Ella tenía 17 años y ya era una estrella. Juntos se convirtieron en la pareja más seguida por las revistas. Detrás de las fotografías había una relación inestable. Angélica descubrió que Enrique no era fiel. Lo terminó, volvió con él y volvió a separarse. Años después, dijo con humor que lo había cortado unas 800 veces y que habían regresado otras 800. La frase resumía cerca de 3 años de reconciliaciones y decepciones.
Enrique Guzmán le pidió matrimonio 2 veces. Angélica dijo que no en las 2 ocasiones. La explicación pública era que ambos eran demasiado jóvenes, pero había otra razón. Su madre le advirtió que un hombre infiel durante el noviazgo probablemente seguiría siendo infiel en el matrimonio. Angélica escuchó el consejo y evitó una unión que podía haber destruido su estabilidad. Mientras su vida sentimental ocupaba titulares, su carrera avanzaba sin pausa. Películas, teatro, grabaciones, giras y telenovelas se acumulaban. Para 1970 ya era considerada una de las artistas más queridas del mundo de habla hispana. Ese año quedó ligada a Muchacha Italiana viene a casarse y a la canción ¿A dónde va nuestro amor? En 1972 participó en La verdadera vocación de Magdalena. La película utilizó escenas vinculadas con el Festival de Avándaro, celebrado en 1971 ante alrededor de 150.000 personas. Aquel encuentro fue observado con temor por las autoridades y censurado por muchos medios. Que la novia de México apareciera asociada con ese ambiente mostraba que Angélica era más compleja que la imagen amable construida a su alrededor. En 1974 llegó otro giro decisivo. Juan Gabriel compuso para ella Tú sigues siendo el mismo. La canción unió la balada romántica con la música ranchera y funcionó en estaciones de radio destinadas a públicos diferentes. Ese cruce ayudó a consolidar la balada ranchera. Además del trabajo, ambos construyeron una amistad que duró hasta la muerte del compositor en 2016. El 29 de mayo de 1974, Angélica María se casó con Raúl Vale. Ella tenía 29 años y llevaba más de 2 décadas trabajando. Ya había filmado más de 60 películas, protagonizado telenovelas y grabado éxitos conocidos en todo el continente. La boda fue histórica. Según el relato, fue la primera boda transmitida por televisión en México. Millones de personas vieron en vivo cómo la novia de México llegaba al altar. El 11 de noviembre de 1975 nació Angélica Vale. Pocas semanas después, Angélica María volvió al trabajo para protagonizar El milagro de vivir. No regresó porque alguien la obligara. Regresó porque para ella el trabajo no estaba separado de la vida. El escenario, el estudio y el set formaban parte de su identidad. Angélica Vale apareció en televisión cuando tenía apenas 2 meses. Creció entre cámaras, teatros y estudios de grabación. Con el tiempo desarrolló una carrera propia como actriz, cantante, comediante y conductora. La relación entre madre e hija se convirtió en el vínculo más estable de la vida de Angélica María. Durante la segunda mitad de los años 70, Angélica mantuvo un ritmo impresionante. Participó en Corazón Salvaje entre 1977 y 1988 y en Yara en 1977. Al mismo tiempo, siguió grabando discos y trabajando en teatro. Para 1980, había publicado 28 álbumes y acumulaba más de 70 éxitos musicales. Tenía 36 años, pero ya poseía la obra que muchos artistas no alcanzan al final de su vida. Mientras el trabajo crecía, el matrimonio con Raúl Vale se deterioraba. Angélica volvió a enfrentar el mismo problema que había vivido con Enrique Guzmán. Raúl le era infiel de manera repetida. Ella intentó salvar la relación y esperó cambios. Pero el amor no fue suficiente para modificar una conducta constante. En 1989, después de aproximadamente 14 años de matrimonio, Angélica María y Raúl Vale se divorciaron. La separación no se convirtió en una guerra pública. No hubo una campaña de acusaciones ni un espectáculo de resentimiento. Angélica cerró esa etapa con discreción y evitó que el conflicto destruyera la relación de su hija con el padre.
Los años 90 llegaron con nuevos proyectos. En 1994 apareció en Agujetas de color de rosa. En 1995 trabajó en La Isla de los Niños y en 1996 participó en Bendita Mentira. Pero ese mismo año enfrentó una pérdida devastadora. El 26 de octubre de 1996 murió su madre Angélica Ortiz, a los 72 años víctima de cáncer de mama. Aquella mujer había regresado a México con una niña pequeña, había protegido su carrera y había sido su consejera más firme. Su muerte dejó un vacío imposible de reemplazar. Sin embargo, el golpe más duro todavía no había terminado. Aproximadamente 12 meses después, en 1997, Angélica María fue diagnosticada con cáncer de mama. Tenía 52 años y acababa de perder a su madre por la misma enfermedad. Decidió enfrentar el tratamiento sin convertirlo en un espectáculo. No buscó compasión ni utilizó el diagnóstico para ocupar portadas. Se concentró en curarse y lo consiguió. Sobrevivir al cáncer después de ver morir a su madre fue uno de los triunfos más profundos de su vida. No tuvo el brillo de un escenario, pero mostró la fuerza que la acompañaba desde la infancia. Angélica atravesó el miedo, aceptó el tratamiento y volvió a trabajar. En 1998, Angélica María y Angélica Vale fundaron Producciones Angélica Ortiz, en homenaje a la madre y abuela fallecida 2 años antes. La empresa produjo La Cenicienta y convirtió a madre e hija en un equipo creativo. En 2006 llegó La Fea Más Bella. Angélica Vale interpretó a Leti Solís y Angélica María dio vida a Julieta Solís, la madre del personaje. Madre e hija en la vida real interpretaron a madre e hija en una de las telenovelas más exitosas del periodo. El 17 de noviembre de 2022, Angélica María recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su nombre quedó colocado en el número 640 de Hollywood Boulevard. La niña nacida en Nueva Orleans y criada en México entró de manera permanente en uno de los lugares más conocidos del entretenimiento mundial. Angélica Vale estuvo a su lado. 2 años después, el 7 de septiembre de 2024, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le entregó el Ariel de Oro durante la edición número 66 de los Premios Ariel. Angélica tenía 79 años. Habían pasado alrededor de 73 años desde el reconocimiento recibido durante su infancia. Una vida completa de trabajo separaba un premio del otro. La casa actual refleja la etapa que vive hoy. Tiene cocina moderna con isla central, comedor para 10 personas, sala con chimenea y paredes cubiertas de fotografías. En distintos rincones aparecen ojos turcos y manos de Fátima como amuletos. Antes de mudarse a California, Angélica María vivió en una mansión situada en Montes Pirineos, 375, en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. La zona ha sido residencia de presidentes, empresarios y familias poderosas. La casa tenía jardines amplios, acceso privado, estacionamiento, obras de arte y muebles importados. Allí vivió mientras sus telenovelas dominaban la audiencia y sus canciones sonaban en las radios. Sin embargo, nunca trató esa propiedad como parte inseparable de su identidad. Cuando la vida familiar le indicó que debía acercarse a su hija, dejó México y se trasladó a Los Ángeles. Eligió la cercanía antes que el prestigio de una dirección. Para ella, el hogar era el lugar donde podía acompañar a Angélica Vale y estar presente en la vida de sus nietos. La casa de California fue comprada por Angélica Vale y su entonces esposo, Otto Padrón, por más de $3 millones. Ellos se habían casado el 12 de febrero de 2011 en Miami. Un día antes firmaron un acuerdo prematrimonial
que según los reportes citados, evitó una disputa de bienes al momento de la separación. La vivienda quedó con Angélica Vale. La pareja tuvo 2 hijos, Angélica Maciel y Daniel Nicolás. Cuando el matrimonio terminó, Angélica María no convirtió el divorcio de su hija en tema de entrevistas. Permaneció cerca y acompañó en silencio. Ella también había vivido el final de una unión larga y sabía que la presencia de una madre puede decir más. La fortuna de Angélica María es estimada en alrededor de $10 millones. Esa cifra incluye propiedades, regalías musicales e ingresos de televisión, cine y teatro. La Casa de Los Ángeles está valuada en más de 3 millones. Su discografía de 28 álbumes y más de 70 éxitos continúa generando ingresos por reproducciones y licencias. Los números explican la dimensión del legado. Más de 60 películas, más de 30 telenovelas, más de 20 obras de teatro, 28 álbumes y más de 70 canciones exitosas. Una trayectoria iniciada alrededor de 1949 y todavía reconocida en 2024 con el Ariel de Oro. No se trata solamente de cantidad. Se trata de haber permanecido vigente mientras cambiaban el cine, la televisión, la música y el público. Angélica María se reinventó varias veces. Fue niña prodigio, ídolo juvenil, protagonista de telenovelas, cantante de primera línea, productora y matriarca de una dinastía artística. En cada transición conservó su esencia. Logró que quienes la conocieron en una etapa siguieran con ella y que nuevos públicos encontraran una razón para descubrirla. Hoy en esa casa de una sola planta en Los Ángeles, puede mirar una historia que comenzó con una propuesta infantil: cortarse el cabello para interpretar a un niño. De aquella audición salieron más de 70 años de trabajo. Cada película, cada telenovela, cada disco, cada escenario y cada crisis añadieron una parte al resultado. A los 82 años, su vida cotidiana no necesita demostrar grandeza. Está en la cocina con su hija, en las fotografías y en la piscina donde juegan sus nietos. La estrella del número 640 de Hollywood Boulevard y el Ariel de Oro son reconocimientos visibles. Pero su mayor logro está dentro de esa casa. Está en haber sobrevivido al cáncer que mató a su madre. Está en haber rechazado 2 veces un matrimonio que sabía. Está en haber cerrado otra unión 14 años después sin destruir a su familia en público. Está en haber regresado al trabajo semanas después del nacimiento de su hija, porque actuar era la forma en que entendía la vida. Angélica María ha dicho que nació para hacer lo que hace. También ha afirmado que, si tuviera que comenzar otra vez, elegiría la misma vida. Esa respuesta explica por qué sigue mirando hacia adelante. No porque ignore las pérdidas, sino porque conoce el precio de cada logro. La niña que se ofreció a cortarse el cabello continúa presente en la mujer que vive en California. La misma decisión, la misma energía y la misma certeza de que una oportunidad no se espera, se reconoce y se toma.